Bueno, yo soy Cintia Andrade, soy quiteña, vengo estudiando temas andinos hace más de 20 años. En los últimos años soy parte del colectivo Quito Milenario, que lo dirige Diego Velasco, y dentro de eso he venido estudiando más precisamente todo lo que es la Quebrada del Batán, Guápulo, Huanguiltagua, Barrio Bolaños. ¿Y cuál fue tu inspiración para escribir este libro? Esto viene justamente porque el municipio de Quito está empeñado en hacer un proyecto que lo llaman ellos la solución vial Guayasamín, que es mandarse todo un puente inmenso en la quebrada del Batán, en donde se destruiría el barrio Bolaños. Entonces, yo vivo justamente en el sector y por eso tuve contacto con las personas del barrio Bolaños y ahí me empecé a enterar de cosas como que ellos son parte de la comuna de Guápulo, que se llaman a sí mismo comuna de Bolaños Pamba, son parte del pueblo Quitucara y ellos serían totalmente reubicados si se hace este proyecto. Entonces hicimos algunos acercamientos con el barrio y ahí nos enteramos de varias cosas, como por ejemplo que había un camino de piedra en la parte baja del barrio, se hizo una minga y se desbrozó un poco de lo que había y se encontró un camino realmente fabuloso con unas piedras muy grandes, o sea, más o menos unas paredes de unos 2 metros, 2 metros y medio de piedra, con piso de piedra y con un contrafuerte de piedra en todo el filo de la quebrada del Batán. Y justamente cuando estuvimos viendo ese camino, se ve al otro lado de la quebrada del Batán, se ve un pucará, un churo pucará, que fue lo que se veía ahí. Y entonces, un poco conversando también con la gente de ahí, nos enteramos que son parte de la comuna de Guápulo, nos enteramos de varias cosas, como por ejemplo que ellos todavía recordaban que subían al cerro que llaman El Rollo, que es de la punta del Auqui, para cuando terminaban las clases, o sea, tipo para 21 de junio, y que ahí hacían unas ofrendas con flores, por ejemplo. Entonces, nos enteramos de muchas cosas así, entonces ahí empecé a investigar un poco más, y ahí me enteré que este Pucará de 7 pisos, que son 7 pisos que están en la quebrada del Batán, ya fue nombrado por Jacinto Quión Camaño, y que hay un padre Navas que le escribe una carta a Jacinto Juan Camaño diciendo que está en la quebrada del Batán y que está ahí el Pucará y que al otro lado él no ha encontrado grandes cosas, solo unas gradas, que también los moradores de Bolaños dicen que ellos llamaban las gradas del Inca, que fueron destruidas cuando se hizo la Simón Bolívar. Entonces, toda esta clase de cosas fui recopilando, se puede decir, investigando, y claro, me llegaron un montón de cosas y ahí empiezas a saber qué es lo que sucede en Guápulo, qué no sucede, cómo es el Pucará, qué es todo lo que puedes encontrar y que no son vestigios arqueológicos muertos, ¿no? Ujú. Sino que es un pueblo que todavía está ahí. Ellos tienen fotos de los años 80 en que la interoceánica se cerraba, por ejemplo, y ellos hacían sus peregrinaciones a Guápulo. Y tienen estas fotos con payasos y con monos y con todas estas cosas. O sea, ellos todavía lo practicaban. Ya después, obviamente, la interoceánica no se cierra ahora, entonces ya dejaron de hacer esto, porque también son parte, tienen parientes y todo en la parte de arriba, de al lado de lo que es el Museo del Hombre de Guayasamín. Ujú. Ese barrio de ahí arriba es parte también de ellos, porque ellos eran Ujú. de todo este sector de Huanhuiltagua, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas cosas se fueron sumando, ¿no? Y fui investigando poco a poco. Y también ahí en los Pucarás, ahí vimos las paridolias que se forman en el Pichincha para el 21 de junio, ¿no? Entonces, además Guápulo está en el seque del solsticio de junio, ¿no? Que marca justamente el cambio de la época lluviosa a la época seca en la ciudad. Entonces hay un montón de cosas. Eh, Guápulo era un tambo, Guápulo es un centro ceremonial, la iglesia está sobre una pirámide escalonada trunca, seguramente de factura cara, ¿no? Ujú. Tiene todas las piedras incas en toda la base de la iglesia y tiene un montón de notas incas en todo el barrio en general. Está en un seque de la ciudad muy importante, que es el del solsticio de junio,
Además, tiene estos pucarás que miran estas paraidolias en el Pichincha, porque desde el pucará más alto, el séptimo pucará, se ve todas estas paraidolias para el 21 de junio. Entonces fuimos recopilando todo esto y vamos viendo que no podemos seguir tratando el patrimonio como que solo fuera la iglesia de Guápulo, la colonial, o las 4 casas que están alrededor, sino que hay todo se puede decir, todo un paisaje cultural del que estamos hablando. Entonces es una quebrada, es un pueblo, es toda la historia arqueológica, es también la iglesia colonial, es las tradiciones de comida que solo se hacen en Guápulo, por ejemplo, ¿ya? Entonces es un montón de cosas que no se pueden tratar aisladamente. Y tampoco podemos decir si metemos el puente por medio y destruimos todo lo que podamos, no podemos tampoco decir eso, ¿ya? Sino que tiene que conservarse dentro de todo se puede decir, un continuo cultural, ¿no es cierto? Y no solamente con estas concepciones tan erradas de un patrimonio cultural tan pequeño. Ujú. ¿Sí? También habla el libro sobre el mito de los quitus. Para usted, ¿cuál es lo que más le gusta sobre los quitus? ¿Cuál es su parte favorita, lo que más le llega sobre su cultura? A ver, ¿qué te puedo decir de eso? Sobre el mito de los quitus, es que ese mito es importante porque es el mito del diluvio el que yo recojo, que es un mito universal que también lo dicen los quitus. Y ese mito habla de que los padres primordiales tenían 3 hijos. Estos 3 hijos estaban hartos de las maldades de la serpiente Pini. Pini es el río, ¿no es cierto? Entonces le dispararon sus flechas y vomitó tanta agua que inundó todo. Entonces ellos se subieron al Pichincha para salvarse. Lo interesante del mito es que dice que cuando ellos bajaron cuando bajaron las aguas, desde ahí se llaman quitus. Entonces estamos hablando de un mito fundacional de los quitus, ¿ya? Pero lo interesante también de esto es que dice que se subieron al Ruco Pichincha. Y entonces la única parte de donde se puede ver para abajo desde el Ruco Pichincha es la quebrada de Rumipamba. Y más abajo tenemos la quebrada del Batán y tenemos Guápulo, ¿no? Entonces todo esto es un solo continuo, ¿no es cierto? Y además es muy interesante porque nosotros tenemos 2 épocas en el año, ¿no es cierto? La época seca y la época lluviosa. La una está regida por una constelación, la lluviosa la del mono y la seca la del jaguar. Cuando se cruzan esas 2 constelaciones, cuando pasa la una a la otra, es el 21 de junio. Ahí se acaba la constelación del mono y empieza la del jaguar. Entonces, cuando vemos este mito, ¿qué nos dice ese mito? Este mito también nos habla de que se fueron las aguas, entonces ya llegó el sol, ¿no es cierto? Entonces estamos justamente en este cruce de estación. Entonces este mito también nos habla de este cruce de estación que se van las aguas y llega la época. Y en dónde justamente lo podemos ver en este seque de la ciudad del 21 de junio, y uno de los sitios privilegiados para verlo es Guápulo, porque el 21 de junio el sol sale atrás del Cayambe y nos hace una línea que es el seque. Y esa línea pasa por Pambamarca, Quitoloma, Guápulo, se va a la 12 de octubre, calle Guayaquil, y llega a la Torre de la Catedral, que es el centro de los seques de la ciudad, ¿no? Wow. ¿Por qué parte justamente de Guápulo pasa? Pasa por la esquina de la pirámide escalonada sobre la que está la iglesia de Guápulo, la cúpula de la iglesia de Guápulo, y sigue su camino, ¿no? Entonces son marcadores solsticiales, son centros ceremoniales, son centros defensivos, porque los pucarás eran defensivos, pero también son sitios de observación de fenómenos astronómicos. Era un cruce de caminos, una pachita, era un tambo, era el único sitio que se iba a los valles orientales, por eso se llama el Camino de los Conquistadores, era Guápulo. Hasta bien entrada la República, bien entrado el siglo XX, la única forma de llegar a los valles orientales era por Guápulo. ¿Ya? Entonces tenemos todo ese valor tiene Guápulo. Pero Guápulo, además de todo eso, es todavía una comuna viva. ¿Ya? Claro. O sea, te cuento que la presidenta del barrio Bolaños se llama Verónica Ninahualpa y es nieta del último cacique de Guápulo. ¿Ya? O sea, Wow. es una historia totalmente viva, ¿ya? Pero si nosotros le pasamos un puente, si nosotros le vamos a reubicar
a toda esta gente en unas casas de interés social, lo que sea, primero van a perder su forma de vida, porque ellos viven todavía en una nota comunitaria. Fue algo muy interesante, el barrio Bolaños no tiene calles, el barrio Bolaños es totalmente cerrado. Entonces, en la pandemia, ellos no tuvieron ningún problema. Todos los niños jugaban afuera y todo, porque el barrio estaba cerrado. Cerraron las partes de arriba donde entran a sus casas y todo el barrio estaba abierto y todos pasaron muy felices y contentos. O sea, Claro, no vino el ellos, virus. claro, ellos no tenían ningún lío. ¿Ya? Wow. Además, como ellos tienen sus cultivos y tienen sus cosas, ellos ahí mismo en el barrio se proveían todo. Ellos me decían, lo único que necesitábamos de afuera era el gas. Oh. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que son cosas que muchas veces en la ciudad no conocemos, ¿ya? Pero que todavía existen. Esto está en el hipercentro de la ciudad, ¿ya? Y esto no se puede destruir. O sea, tenemos que tratar de conservarlo y no conservarlo como un asunto, una momia vieja ahí que no se mueva, sino que es un asunto vivo. La gente está ahí, la gente sigue viviendo de esa forma, la gente sigue conservando sus costumbres, la gente sigue yendo a sus procesiones de la Virgen de Guadalupe, que eso es otra cosa importante, ¿no? Porque además Huápulo está en la parte más baja, ¿no es cierto? La ciudad está en el Ucupacha, está entre dos ríos. Esto tiene que ver con un adoratorio femenino. Hace muchos años el Fonsal hizo unas excavaciones atrás del altar mayor de la iglesia y encontró una tumba de pozo profundo, que es una tumba quitu, ¿no? Wow. De cultura cotocollao, y era una mujer en posición fetal con su carita en un platito, ¿no? Un típico entierro de cultura cotocollao, de cultura quitucara, ¿no? No fue Wow. una tumba lujosa, a lo menos eso dice el informe, Ajá. pero lo interesante es que era una tumba de una mujer, era un adoratorio femenino, y ahora la iglesia de Guápulo también sigue con esta nota de un culto a la Virgen de Guadalupe. Como algo interesante, hubo algún rato en la colonia una Virgen de Guápulo. Wow. ¿Ya? Hay un cuadro en la iglesia que dice que es el cuadro de la Virgen de Guápulo, pero otra de las cosas interesantes es que hace unos 2 años la Oficina Postal de los Estados Unidos hizo una estampilla sobre la Virgen de Guápulo, pero no sobre ese cuadro, sino sobre uno que hay en el Cusco y que dice que es la Virgen de Guápulo de Quito. ¿Ya? Entonces, es muy interesante porque quiere decir que por alguna razón este cuadro de la Virgen de Guápulo de Quito llegó al Cusco, ¿ya? Wow. Era algo bastante reconocido. Y después ya se cambió por la Virgen de Guadalupe, ¿no? No sabemos por qué razón se cambia este asunto. Pero quiere decir que era un adoratorio femenino, estamos hablando del Ucupacha, estamos hablando de un lugar entre dos ríos, estamos hablando de un lugar de muchísimas connotaciones alrededor. Y yo creo que muchos lados de Quito tiene todas estas connotaciones si nos los pusiéramos a estudiar. ¿Ya? Están ahí, sino que no los hemos estudiado, no los conocemos, no nos hemos puesto a ver eso, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va el asunto. Wow, ok, full interesante y full más preguntas que hacer, pero vamos a ir terminando. La última pregunta es ¿cómo fue su experiencia trabajando con la editorial y el proceso de publicación? A ver, ¿qué te digo? No soy muy buena para sentarme a escribir las cosas. Y si no fuera porque el Diego realmente me pone ética y eso no puedes ponerle entrevista. No lo hiciera. Porque el Diego está a los 3 días. Ya está, ya adelantaste, ya hiciste, ya Diego el fin de semana, el domingo noche, ya hiciste. Yo, ya. Oh, ¿Ya? qué Entonces, eso no puedes poner. Él edita. Ahí cortas todo eso. Pero ese es el punto. Entonces, porque si no estuviera así, es que no hubiera publicado nada. Realmente nada, ni este libro ni nada. Si no fuera porque el libro está atrás. Entonces, yo oía a todo el mundo que decía, ay, el Diego el gran maestro. Sí, yo decía, el Diego es una pulga en la oreja. O sea, porque si no fuera por él, no hubiera publicado nada. Wow, qué gran impulso. Claro, es que como hace 20 años estoy metida en todos estos temas andinos y en todas estas cosas, pero realmente era para mí.
O sea, yo estudié para mí, no para publicar, no porque quería nada, sino porque yo quería conocer. ¿Ya? Entonces, de esas cosas en la vida me encontré con Diego hace algunos años y claro, coincidimos en muchas cosas. El Diego empezó y escribe, y escribe, y yo... Entonces ya, esa parte la puedes poner. Ok, y para cerrar, si quieres decir algún mensaje para ir cerrando. No, muchas gracias, muy agradecida con todos ustedes. Ujú. Muy chévere que esto se haya dado. Este libro tiene un objetivo que no tienen algunos otros, porque los otros tienen digamos, un público más restringido, porque tienen un lenguaje mucho más científico, se puede decir, un lenguaje mucho más académico. En cambio, este es un libro que realmente se trata de que llegue a la gente, de que la gente Ujú. conozca y de que sea una lectura un poco amena, fácil, y un poco, se puede decir popular, un poco de difusión, ¿no es cierto?, para que todo el mundo conozca. Eso sería. Ok, Muchas gracias, gracias a muchas ustedes. gracias.